De pensar en su retiro en el 2012 si su álbum fracasaba, Billy Woods se perfilaba a ser otro MC perdido en los vagones del metro en New York. No se logró convertir en el rey de la ciudad gótica, pero en la actualidad ha logrado alcanzar el estatus de uno de los raperos más feroces de su ciudad y del panorama de hip hop abstracto. Su álbum debut salió en 2003 y con casi 2 décadas desde su primer proyecto puedo decir que justo se encuentra en el punto más alto de su carrera. No es fácil lograr simbiosis perfecta con un productor por el concepto tan profundo que se tenía en mente. Se necesitaba un colaborador envuelto en encantamientos y seda, un excavador de cajas ecléctico, alguien con la experiencia necesaria para aterrizar esta locura a buen puerto. ¿Quién mejor que Preservation para lograr este cometido? Un productor sumamente selectivo y con 2 décadas de experiencia en el juego. Ayudó a elevar este álbum por países, culturas y diferentes épocas. El día de hoy hablaremos sobre un fuerte candidato a disco del año en el 2022 y uno de los mejores lanzamientos de rap que he escuchado en los últimos años. Vamos a charlar sobre Etiopes de Billy Wood. Etiopes es un álbum de estudio del rapero estadounidense Billy Woods lanzado el 8 de abril del 2022 por Backwoods Studios. Mientras que un álbum como Haram de Armand Hammer empleó imágenes y sonidos más sorprendentes en lo que parecía una negativa a desvanecerse en el fondo, Etiopes lleva más de una sensación constante de pavor progresivo. Para Woods, la idea de la distopía no es la hábil representación hollywoodense del cyberpunk, sino que una sociedad se pierde lentamente en su capacidad de funcionar y una población a la que poco a poco deja de importarle una mierda. Con frecuencia es oscuro, a veces muy divertido y a menudo incómodo, pero es imposible mirar hacia otro lado, en parte porque Woods captura todo con asombroso detalle, y en parte porque las cajas de Preservation contienen sonidos que hacen volar las narrativas de Woods y los comentarios sociales en producciones de pantalla ancha. Aunque rara vez ofrece una visión clara detrás de la capa, Billy Woods sigue siendo uno de los adivinos más llamativos del hip hop. Con el título Etiopes como una palabra antigua para africano, la imagen de la portada se tomó prestada de la pintura de 1661 Two Moors del maestro holandés Rembrandt y una canción llamada Harlem, en honor a la ciudad holandesa cerca de Ámsterdam, que eventualmente daría el nombre al área multicultural de la ciudad de New York. Evidentemente, hay una narrativa grandiosa sobre la esclavitud, la inmigración histórica y la diáspora negra en general en el núcleo de la cultura anglosajona. Etiopes parece tener su propia inspiración y es Coney Harvest, película que Ossie Davis dirigió en 1970 adaptando la obra del dramaturgo nigeriano Wole Soyinka. Conjis cuenta la historia de un dictador que intenta sin éxito modernizar una nación africana y al final muere. Sus temas se basan en bandas sonoras de películas y jazz abstracto. Están embrujados y descentrados, a veces no habrá tambores, a veces será solo un golpeteo de platillos una y otra vez, inquietante en su insistencia. Los instrumentos vagan fuera de las pistas, un contrabajo, una cítara o un cuerno aullador solitario. Woods está extrayendo de bolsillos de la historia africana y europea, mientras Preservation está extrayendo muestras oscuras de fuentes geográficas que se entrelazan perfectamente con el tono y el concepto. El productor está sintonizado con los conceptos más embriagadores que tenía el rapero y está soñando la visión junto a él desde el principio hasta el final, con una simbiosis entre productor y artista que es clave para el éxito absoluto del álbum. Siendo objetivos, nadie había tomado este discurso en un proyecto estadounidense, puesto que todos se centran en la narrativa de su país y no del otro lado del charco. Supongo que tomó este ideal porque su madre era una maestra de literatura en Jamaica y su padre era un importante marxista en Zimbabue. Su familia estuvo en África por 9 años, lugar donde asesinaron a su padre, obligándolos a él y a su progenitor a regresar a los Estados Unidos. Estamos comparando su trabajo de construcción narrativa con tiras cómicas muy estilizadas, aunque estas son más de Alan Moore que de comedias de fin de semana. La atmósfera abrumadora te invita a estudiar detenidamente las pistas, a captar cada detalle que alcanza la luz y luego revisarlas nuevamente en busca de todo lo que te has perdido, con detalles que todavía se descubrirán, decodificarán y debatirán en unas pocas generaciones. Las canciones pueden ser analizadas por horas, encontrando cada vez más significados y sonidos ocultos por todos lados, siendo esta la cualidad que definirá el rumbo de este magnífico trabajo.
ayudado por nada menos que 11 colaboradores. Entre ellos se incluyen pesos pesados del underground como LP, Calcaris o Boldy James. Aborda temas como la desigualdad económica, la violencia del capitalismo, la pervivencia del colonialismo y el racismo o las paradojas del proceso de descolonización en África. Desde la primera frase del álbum hasta la última, Woods nos tiene pendientes de cada palabra que sale de su boca, y aún así es fácil desentrañar el sentido de todo lo que dice, puesto que suele haber dobles y hasta triples significados ocultos. Después de esta pequeña descripción podemos entender un poco la atmósfera del proyecto. Vamos a pasar a platicar sobre el tracklist. Haslum abre el LP por todo lo alto, con un poderoso instrumental construido a partir de un sample de Gould Bell. El flow calmado pero incesante de Woods hipnotiza por completo al oyente, hasta que un furioso saxofón irrumpe en el estribillo. La claustrofobia que genera la canción resulta ser una extensión de la temática de la letra. Woods contrapone su propia sensación de estar atrapado en su casa de la infancia en Zimbabue, entre los campos minados del exterior y las constantes peleas de sus padres en el interior, con la situación de su vecino, el exdictador etíope Mengistu, quien vivía en un exilio dorado que sin embargo podía confundirse fácilmente con una prisión. Woods abre este paisaje mirando por encima de la valla desde el árbol. Es una forma tan potente de abrir un disco que como oyente te pone en ese estado mental de salir de tu vida interna y tratar de ver qué está pasando más allá. La canción termina y se dibuja la conexión entre los dos versos, con un clip de Congis Harvest que describe el lado más oscuro de vivir en una jaula dorada. No Hard Feelings. Las primeras 4 barras de este tema es lo mayor que pude haber escuchado en estos años, tomando la metáfora de un sujeto fumando crack y al mismo tiempo hablando sobre el caso del lanzamiento fallido del Challenger, donde murió el primer astronauta de origen afroamericano en la historia de la NASA. También describe las luchas de vivir en los barrios marginales con vívidos detalles. Estos temas incluyen el uso de las drogas, las personas egoístas y la desafortunada tasa de mortalidad. La canción tiene una estructura poco convencional, algo que en Woods no es extraño de ver. La canción no tiene estribillo ni gancho, solo 2 estrofas que van una tras otra. El primer verso es notablemente más largo que el otro. La única distinción clara que separa los 2 versículos es la perspectiva. Aunque todavía siga los mismos temas de la canción, el segundo verso es desde la perspectiva de alguien a quien una mujer está dejando plantado. El primer verso trataba sobre un alcance más amplio de pasar por la vida de alguien que vive en el gueto. El título de la canción proviene de la única oración que se repite extensamente dentro de la canción, sin resentimientos. Esta se repite 5 veces en total, la mayoría de estas veces están al final del primer verso, después de que se les dijo que no fumen en el edificio, pero la frase vuelve al final del segundo verso y se vuelve a contextualizar como si viniera de una llamada telefónica al día siguiente de que la mujer dejó plantada a Billy. Verbs. Es el coro de una pista siniestra que ve a Billy describir ciertas cosas que los colonizadores europeos consideraban salvajes. La letra muestra el canibalismo y el colonialismo como 2 caras de la misma moneda. Destaca una percusión metálica que le da un aire marcial, combinada con una especie de xilófono, que hace que todo esté aún más inquietante. Se presenta una percusión susurrada dominada por los ecos vidriosos de Mira, un sonido generalmente alegre que se vuelve hueco y frío cuando se combinan con las palabras del rapero sobre los náufragos colonizadores alemanes que recurren al canibalismo para sobrevivir. Cuenta la historia de granjeros blancos en Zimbabue que arrebataron tierras a los nativos negros, mientras que al mismo tiempo hace referencia a los horrores del colonialismo y los refugiados que arriesgan sus vidas en el mar por las guerras dictadas de los colonizadores. Sauvage. En esta letra se presenta al rapero Boldy James y Nandes en el gancho. James, una pareja interesante para Woods debido a su estilo más siniestro, rapea sobre la cocaína, la droga y lo que ambos venenos le hicieron a su vida. James está en una forma rara aquí, dándonos su alma, así como un estilo de vida psicocriminal. Excavé mi alma e hice un examen de conciencia. Todo lo que encontré fue un informe policial de una persona desaparecida. Pero es Woods quien más impresiona con un verso narrativo de ojos fríos sobre sus tíos abusivos, compañeros de clase tartamudos y un trabajo mal pagado en un estado capitalista. Mientras que otros MCs socialmente conscientes pueden tender a centrar su vida en el sistema, Woods es un escritor que también se preocupa por la política de un ser humano empático, rapeando sobre un sistema injusto mientras trata a los demás con respeto y la amabilidad de un poeta budista. El piano crea aires siniestros,
La única y aguda nota de guitarra y los cascabeles los refuerza el rapero contando una serie de anécdotas de su adolescencia marcadas por diversos tipos de violencia. The Doldrums. La calma es una región específica del océano ecuatorial donde hay poca brisa. Durante los periodos estancados, un barco no puede moverse debido a la falta de viento. La monotonía lleva lentamente a los marineros al aburrimiento extremo, erosionando lentamente su salud mental. Aquí, el estancamiento oceánico es una metáfora de esperar las entregas de drogas para poder comerciar y ganar dinero. Están los peligros físicos y psicológicos de la espera forzada. No trabajas y no comes. Los peligros del trato. Muchos problemas si no tienes para el enchufe. Y las presiones psicológicas de todo ciclo-situación. En espacios reducidos aprendí a no hablar. Negociar también funciona aquí como una metáfora de la gran máquina del capitalismo, que por supuesto es un tema recurrente en la música de Woods y de Armand Hammer. Por su lado, Preservation proporciona un ritmo que es tan entrecortadamente atmosférico que se siente zombificado, mientras que la madera cambia entre tiempos y escenarios con una fluidez alucinógena. Imágenes de caballos tirados por la borda se mezclan con instantáneas de sucios rincones urbanos, todo intercalado con inquietantes lecciones. Las mamás negaron con la cabeza, no deberías usar el zapato de un hombre muerto. Ninex. Ve a una lista de raperos entregar versos maníacos y abstractos sobre un ritmo incómodo de címbalos estruendosos, bajos descentrados y una impresionante armonía picada crescendo. La pista áspera de percusión y batería les da a todos un paisaje sonoro perfecto para rimar sin esfuerzo. Aunque grandes líneas aquí, más notable es la frase de Billy Woods: el futuro no son los autos voladores. Es Rachel Dolezal absuelta, que se destaca el entumecimiento de la sociedad ante los problemas raciales y una falta de voluntad colectiva para hacer que la gente rinda cuentas, lo que obviamente se puede aplicar a los políticos y otras personas notables con influencia. Además, destaca el hecho de que no importa cuánta innovación tecnológica haya, de todos modos, solo estará realmente disponible para las clases altas. El rechazo colectivo de la sociedad de los problemas negros y las experiencias negras no equivale al progreso social y humanitario para todos. Christine. El ritmo es cambiante y reflexivo, con la increíble narración de Woods configurando la escena de manera conmovedora. La explicación de él estando en el asiento trasero de su automóvil, escuchando a sus padres discutir, con imágenes de hombres muertos desangrándose al costado de la carretera por un accidente, es bastante abrumadora. Tiene una calidad cinematográfica y no por accidente. Una calidad cinematográfica que sería difícil de igualar a menos que estuvieras haciendo algo para construir esas palabras. Sería difícil si fueras un director, porque es un álbum muy visual. Heavyweighter. En esta canción colaboran Brice Brewin y LP. Qué emocionante fue escuchar a Woods unir fuerzas con LP y Brice Brewin de Huguenots, un veterano de otro instituto de rap independiente. En este episodio cruzado, el trío comparte el micrófono como si fuera un juego de pasar el paquete. LP expresa confusión en Google Chrome y Woods se trata a sí mismo como el multiverso Benzino, una referencia hilarante a uno de los villanos más desagradables del rap en los años 2000. Harlem. Antes de llevarnos a un viaje vertiginoso por las calles holandesas de la mediana edad que termina con él y Fatboy Sharif rapeando sobre acordes de piano que parlotean como indigentes helados, la primera mitad del ritmo es dinámica y juguetona. Luego irrumpen estas fechas de piano distorsionadas y abrasivas. Anárquico piano estilo free jazz devora la mezcla y la voz bañada en eco de Fatboy Sharif suena como una aparición. Versailles hace referencia a la novela clásica de Albert Camus, cuando advierte que el calor y la mala paga lo llevarán a matar a un árabe en la playa. Presenta un verso legendario de Despot, quien realmente es una leyenda de culto en el hip hop, por lo que es grandioso escucharlo rapear nuevamente, haciendo comparaciones entre el colonialismo francés, la explotación y el capitalismo en Estados Unidos. Tanto Woods como Despot pueden crear esta realidad angustiosa y deprimente dentro de sus raps que había de la lucha de millones que intenta sobrevivir con lo mínimo. Preservation utiliza un sample de una canción de reggae para sonar triunfal y la letra explora la esclavitud a la que nos somete el dinero. Protevangelium. Con la leyenda del reggae dancehall Shinehead, Woods hace referencia a lo absurdo de la cultura del ajetreo y esta noción de que trabajar duro o tratar de pagar el alquiler no es empoderamiento negro. Tiene una psicodélica y casi eufórica base de punk rock, aunque Woods critica aquí el falso compromiso social de otros raperos que quieren hacer pasar sus ambiciones económicas por empoderamiento negro. Remorseless.
Goods habla de la fachada de riqueza que trae felicidad y libertad, especialmente entre la comunidad del hip hop, destacando metafóricamente y por experiencia que mi contador es una cabeza llena de malos recuerdos y finales tristes. Todo está pendiente de pago. Goods habla sobre la ansiedad de estar atado con contratos inquebrantables que lo despojan de su propia riqueza. Nuevamente es una crítica obvia al capitalismo y al autoritarismo. La hermosa muestra de sintetizador es perfecta para la pesadez y la naturaleza reflexiva de la pista, ya que sus conmovedores raps son perfectos para esta atmósfera. Las maderas mezclan lo sagrado y lo profano, el proverbio africano y el grosero volante del juego estadounidense. Flota sobre los campesinos del rap como un papel en la brisa, sin esfuerzo. El outro es una muestra de Kangi's Harvest, donde Soyinka también interpretó al personaje principal Konji, aunque rechazó la película por sus cambios con respecto a su obra original. Especialmente en su final, Konji es un dictador que busca modernizar su nación tomando el poder absoluto, incluida la usurpación de la autoridad espiritual del rey tradicional Danlola. En esta escena, donde la muestra comienza en el minuto 22:22, Konji interrumpe una de las ceremonias del rey para decretar por altavoz que los miembros de la oposición serán ejecutadas públicamente. Smith Plascross, después de haber explorado temas de explotación colonial, ahora se encuentra al otro lado de eso, observando cómo las personas blancas mirando artefactos históricos en el museo, con tanta distancia emocional de las atrocidades causadas por sus propios antepasados. Una guitarra plañidera flota sobre una densa capa de sintes y voces, mientras Woods plantea una escena brutal, él en un museo de historia, colocado de analgésicos, contemplando las figuras totalmente descontextualizadas de dos africanos, incomprensibles lejos de la violencia colonial que dio forma a sus vidas. Billy podría estar diciéndonos que la sociedad moderna no ha aprendido nada del comercio triangular del pasado. A pesar de la injusticia que se ha impuesto a las personas negras en todo el mundo, vemos constantemente un patrón de violencia de negro contra negro. En lugar de unirnos para abordar nuestros problemas, continuamos derribándonos unos a otros. Todavía atormentados por nuestro pasado, nos condenamos a repetir la historia una vez más. Goods cierra el verso final del álbum con imágenes de él mirando africanos en un museo. Los dioramas africanos en algunos museos tienen literalmente ojos de vidrio, por lo que Billy los mencionó aquí. Esta línea también tiene un significado más profundo, se relaciona con la idea de deshumanizar a los africanos que se mencionó a lo largo del álbum, como en Sauvage, que exploró la idea de que los africanos son salvajes. Históricamente los africanos han sido objetos de explotación masiva, defendidos por el acto de deshumanizarlos. Los africanos no eran vistos como humanos en el pasado, y esto permitía que fueran explotados. Y ahora, en los tiempos modernos, la cultura africana se muestra en los museos, colocándonos en algún pedestal por encima de los humanos, todo ello con la intención de explotarlos. Billy habló sobre la maldición de la riqueza generacional en la canción anterior, y aquí usa el término de trauma generacional. Estas líneas resumen cómo mientras otros generan riqueza generacional, los desfavorecidos solo obtienen trauma generacional, y Billy es una de esas personas. El azúcar, la melaza y el ron representan el comercio triangular que alimentó la esclavitud. El azúcar fue cosechada y convertida en melaza por africanos esclavizados en el Caribe, enviada a Nueva Inglaterra para la producción de ron, que luego se envió a África para ayudar a comprar más personas esclavizadas, secuestradas y llevadas al Caribe. Esta es la economía del comercio triangular detrás del trauma generacional, descrito en otra parte de la canción.